Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En una ocasión se me preguntó ¿hasta qué parentesco podría una persona contraer matrimonio? En nuestra sociedad se respetan mucho los lazos sanguíneos y qué bueno por ello. Pero hay algunos que no lo hacen. Dios en su palabra, sabiendo que eso se había practicado y se siguió practicando y ocurre en la actualidad en algunas ocasiones, pues es bastante específico y da enseñanza al respecto. Bienvenido a Vida en la Verdad, te saluda el Pastor Márquez y seguimos estudiando el capítulo 20 del libro de Levítico. Hoy trataremos de terminarlo, ya que esto es un tema que es perteneciente al mismo tipo de fornicaciones a los cuales todo creyente debe ser apartado, y en el dado caso de que un nuevo creyente venga, pues debe de ser enseñado si éste se encuentra en situaciones de una relación no adecuada delante de Dios, para que él aprenda, o todos los involucrados aprendan qué es lo que Dios dice. Vamos a ir entonces directamente a la Biblia y vamos a ir al capítulo 20 del libro de Levítico y versículo 17. Y dice claramente: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. El acto de un matrimonio entre hermanos, y aunque aquí no dice hermanos directos, pero si Dios prohíbe aún entre medios hermanos, lógicamente también entre hermanos de padre y madre. Este texto habla con relación a que si alguien está casado y sea hijo de su madre o sea hijo de su padre, por si hay alguna relación de unión donde hay hijos de ambos, que también se dio en el antiguo tiempo. ¿Por qué? Porque había personas que quedaban viudas y entonces se casaban y podían tener hijos ambos, pues estaba prohibido casarse entre medios hermanos o entre hermanos involucrados en la familia. Así es que eso es lo que dice, lo leemos detenidamente. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, entiéndase eso, una media hermana. Media hermana. Entonces, lógicamente, pues es prohibido por Dios. Era una abominación, era execrable, lo cual significa era tremendamente una fornicación, y iban a llevar su pecado, iban a ser castigados con la muerte. Y en la actualidad muy pocos casos se dan al respecto. Y como ya les he dicho, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra fornicación y lascivia, y dice Dios en su palabra que aquellos que están en fornicación o en una relación marital no correcta conforme a lo que Dios diseña de lo que estamos hablando, pues si había un matrimonio entre hermanos en la iglesia, debería de separarse, ya que están en grave peligro delante de Dios. Así es que, mis amados hermanos, la Biblia está escrita de cierta manera y dice lo que dice por las prácticas que ha habido en la humanidad caída. Y luego dice, versículo 18: cualquiera que durmiere con
mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Pues aquí, en una relación con una mujer cuando está en su ciclo menstrual, pues es una disciplina. Ellos no van a poder pertenecer al pueblo si quieren practicar eso. Ahora, te pido un favor, porque no voy a usar mucho tiempo sobre este tema. Te voy a indicar en el canal si te interesa este tema, cuál es vas a ir al canal y entonces el video de Levíticos 18-19 habla precisamente de lo mismo y ahí pronuncio el texto que acabamos de leer, lo cual damos más explicaciones por lo cual Dios dice que no. Es algo que Dios dice y nosotros debemos de creerlo y obedecerlo. Mas sin embargo, allí hay más explicaciones. Así es que puedes ir al canal y tú puedes buscar Levíticos 18-19. Ahora seguimos con los parentescos. Versículo 19. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, la tía, o de la hermana de tu padre, la tía o el tío. No descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su padre, de su parienta, su iniquidad llevarán, lo cual significa hay castigo que viene sobre ellos. En este caso no hay muerte, pero hay un castigo y aquello no puede coexistir, no puede estar unidos. Es algo que se ha practicado en el antiguo tiempo, por eso Dios lo dice, pero cuando llega un matrimonio digamos en ese estado a la iglesia, pues debe de enseñárseles que hay algo que se tiene que hacer. De hecho, en estos tiempos pues realmente ocurre muy poco. Yo solamente he escuchado, si acaso, de tres casos, y todos diferentes y aún de diferentes países. Así es que sí ha existido, en las culturas ha existido, pero en nuestros tiempos no es común hallarlos, aunque sí hay. Sí hay parientes casados, sí hay hermanos viviendo en matrimonio, y Dios no está de acuerdo con ello. Entonces, dice no a las tías. Versículo 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su madre, la desnudez del hermano de su padre, descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Escuchen esto. Aquí está hablando de lo que nosotros le llamamos tías políticas. Notemos, dice, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre o de su madre. Tío político. O sea, tú tienes un tío, el tío tiene el esposo o la tía tiene la esposa, pues un sobrino no tiene por qué relacionarse con esa persona. Eso en ocasiones es común, o digamos no común, pero es más conocido. Pero igual Dios dice que no, porque dice que hay un efecto de castigo hacia ellos. Dice, y también el efecto es morirán sin hijos, lo cual significa que aquellos hijos, si se llegan a dar, va a ser un sufrimiento para ellos. Quiero recordar algo que aconteció después de que Dios trajo juicio contra Sodoma y Gomorra. Aquellas dos hijas de Lot que quedaron solas con él, que se invitaron una a la otra a tener relaciones con su padre, pues vino una gran condenación a todos ellos. ¿Por qué? Porque esos hijos van a tomar otros desórdenes en relaciones sexuales, por cuanto no son educados a tal cosa.
Por lo tanto, no vienen a ser hijos dentro del pueblo de Dios. ¿Te parece horrendo? Pero los moabitas y los amonitas, que son los descendientes de Lot y sus hijas, porque Lot engendró a sus hijas estando ebrio, porque ellas lo embriagaron, pues nosotros sabemos que ellos estaban fuera por generaciones, no podían entrar hasta los tiempos de Ruth, que hubo una misericordia hacia ella y pudo entrar. Ruth era moabita. Entonces trae gran problema. Y Dios puede hacer que ni tengan hijos por la cruza de sangre, o puede hacer que sus hijos, por lo que ellos enseñan y transmiten, vengan a ser hijos que no tengan límites sexuales en sus vidas. Ocurrió en el antiguo tiempo con aquellas hijas y descendencia de las hijas de Lot, y Lot adoraban cuanta cosa, y ellos eran de los que usaban extremos sexuales y sus parentescos no los respetaban. Entonces Dios sabe eso y dice, morirán sin hijos. Es mejor corregir que tomar los riesgos. Dice el versículo 21: el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Igual aquí, cuando alguien toma a su cuñada o a su cuñado, todavía viviendo la otra persona, es otro problema que se cría en la familia, porque entonces los hijos pues podrían nacer, pero el asunto es la complicación que se da en una crianza de hijos. Aunque nosotros entendamos que vivimos en una sociedad muy madura, hay cosas que son despreciables, que son incoherentes y que Dios dice no se deben de hacer, porque corren el riesgo de estar sin hijos o que sus hijos se pierdan en el trato social de lo que están viviendo. Nótese, ya les di el ejemplo de todos los moabitas y los amonitas descendientes de Lot y sus hijas. Lo que ocurre es muy catastrófico. Escuché a una psicóloga que tenía un programa radial, muy famosa. No recuerdo su nombre, pero es famosa. Y dijo de un caso donde una muchacha que había sido abandonada por su padre se movió de una ciudad a otra y su padre nunca la había conocido, ni ella a su padre. Entonces ella, por allá donde andaba, se encontró con un hombre, lo cual le cayó a ella muy bien. Se empezó a relacionar con él. Él era mayor que ella y resulta que tuvieron relaciones y ella quedó embarazada. Cuando las familiares se encontraron, se dieron cuenta que aquel hombre era el padre de ella y que ahora ella estaba esperando un hijo de su propio padre. Esto hace algunas décadas hacia atrás. Y a la psicóloga le preguntan qué podemos hacer. Algunos pensarían rápidamente aborto, algo que no es agradable delante de Dios. Mas sin embargo, lo que esta psicóloga dio por consejo, lo cual dentro del conocimiento de ella creo que fue acertado, pero siempre es preferible
guardar los lazos sanguíneos con respeto, aunque aquí había sido desconocido, pero todo empezó por alguien que abandonó una responsabilidad. Entonces, el consejo que le dio la psicóloga es que no lo mire cuando nazca y délo en adopción a una familia que pueda tenerlo en seguridad al bebé. Eso fue lo que dijo aquella psicóloga. Pero Dios, que sabe lo que ocurre y el desorden que puede ocasionar todo aquello, dice no, porque llevarán su pecado, llevarán y van. Es mejor morir sin hijos, morirán sin hijos, porque entonces los hijos vienen al sufrimiento terrible de lo que causaron los padres. Créeme, conozco casos, uno en particular, que increíblemente hay muchos conflictos por el tipo de relación que se tienen entre las mismas familias que fueron involucrados en un matrimonio, digamos, de unos y de otros, entre ellos mismos. Cosas que solamente nosotros, los humanos, solemos ser según nuestras desgracias y nuestras decisiones. Así es que aquí Dios prohíbe en vida, si tu hermano o hermana tienen a sus esposos, prohibidos son ellos, son personas que deben ser respetadas y bien tratadas con toda decencia. Entonces vamos nosotros a ir al versículo 22, dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Porque Dios lo que les estaba diciendo era que no lo hicieran, y les estaba diciendo cuáles eran las penas por hacer actos tan contrarios a las leyes de Dios. Y les dice: obedezcan lo que yo les enseño, para que no los vomite la tierra, para que no les pase lo mismo que a las naciones que viven allá. Versículo 23 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Aborrecí las naciones porque les tuve paciencia. Dios había esperado 400 años desde los tiempos de Abraham y no cambiaron, sino que se hicieron peor. Y al hacerse peor, Dios iba a terminar con un juicio sobre ellos, quitándoles de ese lugar, desechándolos, aborreciéndolos y convirtiéndolos en abominación. Tanto que miramos destrucciones totales de las ciudades donde vivían, y otras tomadas por el pueblo de Israel bajo el juicio y la mano de Dios. Versículo 24: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. O sea, yo los traje aquí para darles a ustedes esto que es mío, dice Dios. Ellos ya no lo pueden tener por las cuestiones que están practicando, y Dios los está previniendo para que no hagan ellos lo mismo, y les está diciendo que Él los ha tomado para que sean un pueblo separado para Él, sin prácticas mundanas, ni inmundicias, ni abominaciones, ni iniquidades. Y Cristo nos separó a nosotros y nos llama a ser santos y a seguir sus pisadas. Por favor, recordemos eso. Y Dios les dice: no hagan eso.
Versículo 25. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animales limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Ahora, si recuerdo bien, yo estudiando lo de los animales puse un video en el canal y vamos a seguir poniendo al respecto también, pero déjenme decirles algo rápidamente. Ellos no tenían lectura, ellos no tenían manera de estar constantemente leyendo las leyes de Dios, no tenían una escritura que ellos pudieran sentarse y disfrutar, porque no vivían tiempos donde las escrituras las tenían por los sacerdotes, las otras personas, pero se les enseñaba principios cotidianos que Dios decía y mandaba para que siempre pusieran a Dios en el orden y del primer lugar. Entiéndase eso. Si ellos araban la tierra, no podían unir un asno con un buey. Si se vestían, no podían vestirse lino con lana. Ahora nosotros no hacemos eso. Pero el propósito antiguo de hacer la diferencia entre unas cosas y otras es porque ellos en su mente siempre se recordaban cuando lo hacían: a Dios no le agrada esto. El propósito era recordar a Dios sus principios. ¿Por qué no puedo comer esto? Porque a Dios no le agrada y yo sirvo a Dios. ¿Por qué no tengo que andar tocando? Porque a Dios no le agrada. Aunque el judío empezó a practicar ciertas cosas que no necesariamente son pecados, pero se convierten en pecados por razones de que se exigen que se practiquen, y no debe de ser así. Pues hay algunos de ellos que hasta se levantan con cierto pie todos los días, y mientras se abrochan las agujetas recuerdan quién es Dios mientras que lo hacen. Son hábitos, como tú pudieras decir: ¿dónde dice que tenemos que orar todas las veces por nuestra comida? Pues la Biblia no dice específicamente eso. La Biblia dice hay que dar gracias en todo y por todo. Qué bueno, oramos por la comida, pero no es un mandamiento que se exija. Pero es algo agradable a Dios porque nos recuerda quién nos da el alimento. Entonces ellos, esto de los animales que hacían diferencia, era para el recordatorio constante de quién había establecido los estatutos, y que recordaran quién era Dios para ellos y quiénes eran ellos para Dios. Entiéndase eso, por favor. Ahora bien, el versículo 26 dice: habéis pues de serme santos porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Observen, qué hermoso es decirle. El mismo Señor dice: yo soy santo y quiero que sean como yo. Ahora, imposible es que vivamos bajo la perfección de Dios, pero sí podemos ser mejores. Y dentro de eso, Él dice: hey, yo los aparté para que sean santos porque yo soy santo. Y Cristo nos enseña lo mismo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Seguid las pisadas del Maestro. Santificaos, apartados y ser santos. Pablo le llamaba a las iglesias: a vosotros llamados a ser santos. A los santificados en Cristo somos llamados a ser santos. Santos para la honra y gloria de Dios, porque somos sus hijos y Él quiere que nos parezcamos a Él. Igual se lo pidió al pueblo de Israel antiguamente. Y el versículo último del capítulo 20 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y termina este texto recordándoles lo que tanto ha repetido. ¿Por qué? Porque el asunto era de que si uno de ellos se involucraba en aquellas prácticas que algunos pueblos tenían, pues iban a caer en las desórdenes que Dios les estaba prohibiendo, y que la gran cantidad de ellos merecía la muerte. Entonces,
Si una persona por lo menos intentara irse para allá, o fuera a buscar, o fuera que le adivinaran o practicara ciertas cosas, inmediatamente se tendría que resolver el problema y ser quitado del pueblo a través del castigo que él mismo dijo, apedreado hasta la muerte. Razón: evitar que el pueblo se contamine y empiece a practicar cosas que Dios dice que no. Ahora bien, Cristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. San Juan nos enseña en el capítulo 2, primera de Juan 2, 15, 16 y 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nos recuerda la Biblia que no lo hagamos. Nos recuerda que somos una nación santa, un linaje escogido, un pueblo que conoce a Dios, llamado a que le conozcamos a Él y que seamos semejantes a Él. Pablo nos invita a ser imitadores de Él como Él de Cristo. Y también a los Efesios dice imitadores de Dios. Dios tiene un interés porque seamos como Él. Vuelvo y repito, que en esta vida lo vamos a lograr. Pablo dijo, no que lo haya logrado yo todo, pero olvido lo que ya pasó y me extiendo hacia adelante, prosigo a lo que Cristo enseña y presento mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ya no quiero yo pecar en contra de mi Dios, que me limpió a través de la sangre del Cordero y que me hizo su Hijo. Ya no estamos en tinieblas, somos hijos de luz. Somos de Dios. Nada tenemos que hacer, nada que ofenda a Dios, y por lo tanto no tenemos que temer condenación, porque la gracia de Dios nos constriñe de que ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros, a que nosotros le amemos a Él y le sigamos. Considera lo que dice la Biblia, porque ciertamente hemos de respetar lo que Dios enseña en los principios fundamentales eternos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, porque ambos compaginan perfectamente, ya que las mismas hechicerías y fornicaciones y lascivias son contrarias a la voluntad de Dios, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y aunque vivimos en tiempos de gracia y ahora cada quien practica y parece ser que no pasa nada, déjame decirte que todos un día seremos llamados a cuentas, y entonces no habrá otra alternativa sino de que mirar lo que hemos hecho. Y entonces el juez y Señor de todos será quien determine, aleluya, si nosotros hemos hecho bien o hemos hecho mal. Aunque en la Biblia se nos enseña qué hacer y qué no hacer, según el principio fundamental de Dios. Bendiciones para todos, para tu familia, y te espero para el próximo video. Amén.